Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí, familia, que ya estamos de nuevo reunidos y dispuestos a disfrutar con lo mejor del misterio, de la espiritualidad, de la ciencia, de la tecnología. Bueno, pues en definitiva de todos esos temas que tanto nos gustan y que, bueno, pues estamos tanto mi equipo como yo trabajando toda la semana para poder traeros aquí hoy. Como siempre, miércoles a las 7 de la tarde en misteriofm.com y que podamos disfrutar todos de ello. Como siempre, os agradecemos el que estéis ahí. Se nota muchísimo ese calorcito que nos enviáis a través de las redes. Nos encanta que comentéis el programa, que nos digáis, bueno, pues qué opináis sobre él, si cambiaríais algo, si no, si hay algún tema que os gustaría que tocáramos o alguna sección nueva que os gustaría que hubiera en el programa, cualquier cosa. Tener feedback por vuestra parte es lo que queremos y lo mejor para poder hacer esto, pues tal y como a vosotros os guste, que es nuestro objetivo, el hacer algo que a nosotros nos guste, evidentemente, eso por supuesto, pero que a vosotros también, cuando os llegue, pues os agrade y que queráis estar pues todas las semanas con nosotros acompañándonos. Y ya sabéis que si no podéis escucharnos el miércoles a las 7 en misteriofm.com, nos puedes escuchar cualquier día de la semana, a cualquier hora y desde donde estés, a través de cualquier plataforma de podcasting. Pones en el buscador Canal del Misterio y ahí sale Canal del Misterio para que vosotros lo escuchéis todo. No solamente este programa, sino cualquiera de los anteriores, que ya son 11 años. Ya son 11 años juntos, así que tenéis un montón de programas para poder escuchar o reescuchar, porque dentro de poquito ya terminaremos la temporada y bueno, pues qué mejor oportunidad para poder escuchar los programas anteriores que en este periodo vacacional. Así que ya sabéis, en los podcasts podéis escucharnos. Y por supuesto, si nos quieres escuchar antes que nadie, con la mejor calidad de sonido, y bueno, rodeado de una comunidad maravillosa que tenemos ahí en YouTube, pues únete a nuestro canal en YouTube, que es Canal del Misterio Programa. Así, todo junto. Pones en el buscador @Canal del Misterio Programa y enseguida sale ahí el icono, el logo de Canal del Misterio, que es un pentagrama morado de luz precioso. Y bueno, pues la verdad es que ahí estamos haciendo una comunidad maravillosa, que no solamente estamos subiendo los programas, sino que además también tenéis música espiritual para meditar, tenéis música para bailar, también espiritual evidentemente, pero para bailar, porque la espiritualidad no está reñida con la felicidad y con lo alegre, al contrario, nosotros siempre somos unos defensores de que la espiritualidad no es nada aburrido, todo lo contrario, Y bueno, también tenéis meditaciones, tenéis un montón de contenido que estamos subiendo cada 2x3, la verdad, ahí a nuestro canal. Así que búscanos, únete a nosotros, suscríbete al canal, que es gratuito además, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos algo nuevo, algún contenido nuevo. Y bueno, y si tú eres de esos nuevos
y nuevas en el canal, porque se está suscribiendo un montón de gente. Ya somos 8.000. Ya somos 8.000 familia. Dios mío, esto va muy rápido. Y cómo me gusta. Bueno, cómo nos gusta que esto sea así, porque eso quiere decir que os gusta, que lo compartís el programa y que la gente, bueno, pues que cada vez va a ser más grande esta familia. Así que muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y bienvenidos, evidentemente. Así que bueno, que ya lo sé, que sí, que ya es muy tarde y tenemos ganas de empezar, ¿verdad? Pues vamos al lío, comenzamos. Bueno, pues ya estamos en la sección donde siempre se nos mantiene informados con las últimas novedades relacionadas con la ciencia, con la IA, la tecnología en general y, por supuesto, nuestra madre naturaleza, que siempre nos da millones de sorpresas. Y, por supuesto, como no, aquí estamos con Cristina Molina. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. Bueno, pues una semanita más. Aquí estamos y efectivamente con un montón de noticias, como tú has dicho, de muchos temas variados y sí, a ver si os gustan. Sí. Tenemos que decir a la audiencia que hoy nos van a escuchar un poquito diferente, sobre todo a ti. Sí. Porque hemos tenido hoy unos problemas técnicos, pero bueno, nosotras aquí estamos al pie del cañón y no hay quien nos pare. Así que, Cristina, cuando quieras. Pues venga, comenzamos, Nuria, con una pregunta de estas de las mías que me encanta lanzarte a ti y a todos nuestros oyentes. Venga. ¿Te gusta el olor a césped recién cortado? Me encanta. ¿Ah, que sí? Yo creo que a todo el mundo, ¿verdad? Sí. Es lo típico como el olor a lluvia, ¿verdad? Sí, lo típico a suelo mojadito. Sí, bueno, pues después de lo que os voy a contar, quizá cambiéis de perspectiva al saber qué significa realmente. Bueno, ese aroma tan fresco, tan agradable, tan de verano, yo creo también, no es un regalo de la naturaleza para nuestro disfrute, sino es una señal de alarma que las plantas emiten cuando sufren daños, Nuria. Según un estudio reciente, las plantas liberan unos compuestos químicos para defenderse y avisar a otras plantas cercanas de que existe una amenaza. Este sistema de supervivencia tiene unos 100 millones de años de antigüedad y se remonta a la época de los dinosaurios. Bueno, la historia, como toda historia, también tiene sus villanos. Y es que algunas larvas de mariposa y de polillas han aprendido a manipular estas señales químicas para sacar ventaja, como auténticos hackers del mundo vegetal, ¿no? Podríamos decir. Así que ya sabéis, Nuria, queridos oyentes, que la próxima vez que disfrutéis de ese olor a hierba recién cortada, recordad que para las plantas ese aroma no significa tranquilidad, sino que alguien acaba de activar la alarma de emergencia. Bueno, qué interesante, qué sorprendente. La verdad es que siempre lo decimos, pero es que es así la naturaleza. La verdad es que es increíble, ¿eh? Es increíble, sí, es sorprendente. Sí. Continuemos. Venga, a ver si os sorprende esta noticia también. Bueno, seguro ya que sabéis, sí. Ya sabéis que la inteligencia artificial pues está cambiando tan rápido el trabajo de los ingenieros de software que las entrevistas laborales de trabajo se están quedando obsoletas. Mientras las empresas pues bueno, siguen evaluando a los candidatos con las típicas pruebas clásicas, Nuria, de programación, la realidad es que cada vez más desarrolladores utilizan la IA para escribir código, para resolver problemas, para automatizar tareas. ¿Dónde está el problema? Pues que muchas entrevistas todavía prohíben usar herramientas de IA, aunque luego es verdad que vayan a formar parte del trabajo diario. Es un poco contradictorio. Pues sí, la verdad. Es como hacer un examen de conducir y que no te permitan utilizar el volante, ¿no? Claro. Básicamente. Sí. Entonces, bueno, es verdad que las empresas empiezan a valorar más la capacidad de analizar problemas y tomar decisiones
que la habilidad de estar programando. Al fin y al cabo, la IA es verdad que puede escribir código, pero todavía, como ya hemos escuchado y os he contado en otras ocasiones, todavía no tiene la capacidad de decisión, ¿no? Ujú, Ni explicar por qué hace determinadas cosas. ujú. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues que es un mercado laboral donde los candidatos, donde los reclutadores juegan una partida con reglas pues que van cambiando prácticamente cada semana y lo vamos viendo también en esta sección, Nuria. Así que la IA es verdad que no parece estar sustituyendo a los ingenieros, pero sí está redefiniendo su profesión y todavía pues no se tiene muy claro cómo se debería hacer una entrevista Guau. para este tipo de sector profesional, ¿eh? Claro, Así claro. que bueno, Es que es poco coherente, la verdad. Porque claro, sí, si es una herramienta que después van a utilizar en el día a día en su trabajo, ¿por qué tienes que quitarles esa herramienta para poder hacer no? Al contrario, lo que te gustaría es saber cómo la utilizan y ver qué claro, destreza tienen para usarla, claro. efectivamente. Así que bueno, pues ahí tienen esa lucha. Claro, es que siempre, lo que siempre decimos, la IA Sí, no sí. lo hace. O sea, la IA no lo hace todo solo. O sea, tú tienes que darle la información y lo que quieres y saber muy bien cómo dar esa información a la IA para que la IA haga lo que tú quieres que haga. Exacto, Entonces, esto es muy efectivamente. importante saberlo también, claro, no sé. Bueno, ya siempre, pues lo que siempre decimos, ¿no? Ese yin y ese yang Sí, con la IA que tenemos constante. sí, Pero sí, bueno, sí. pues nada, Nuria, vamos con la siguiente noticia que te va a gustar mucho Ujú. porque además es una noticia muy bonita. Ajá. Se ha producido el primer avistamiento en 10 años del mítico jaguar de las nubes. Uy. Después de más de una década, bueno, pues ha habido ese primer avistamiento en la Sierra del Merendón, que está en Honduras. Ha sido a través de una cámara trampa que ha captado la imagen de un joven ejemplar a más de 2.200 metros de altitud. Madre Por mía. eso le han puesto ese apodo, ¿no? El jaguar de las nubes, por la Ujú. altitud a la que se lo han encontrado. Claro. Bueno, es verdad que no se trata de una nueva especie, pero verlo a esa altitud y envuelto en niebla es verdad que es algo pues muy poco habitual. Ujú. La noticia pues ha despertado mucho entusiasmo porque confirma que este animal sigue utilizando este importante corredor biológico entre Honduras y Guatemala. Eso sí, los científicos como siempre mantienen su cautela porque el avistamiento no significa que exista una población estable. Ujú. Es simplemente un jaguar viajero y que podría estar simplemente de paso, nada más. Ajá. Aún así, es verdad que el regreso de este felino pues es una señal muy esperanzadora y en un contexto de deforestación, de pérdida de hábitat, haber realizado o haber visto a este felino, pues es verdad que es una muy buena noticia y un recordatorio de que la naturaleza, pues todavía, como siempre decimos, Nuria, guarda muchas sorpresas. Uf, ya lo creo, Mira, fíjate, ya el nombre me parece precioso, Jaguar de las nubes, Precioso, pero si es que precioso. encima después ves a esta belleza, es precioso, qué animal tan bello. Sí, muy, muy bonito, muy bonito. Así que bueno, vamos a ver si se confirma que es Y una población claro, encima o una es buena algo casual. noticia, buenísima. Exacto. Sí, sí, Buenísima, buenísima. qué bien. Y nada, Nuria, vamos a terminar la sección con una buena noticia también que tiene que ver con el cáncer de mama, porque un equipo de investigadores ha descubierto que muchos tumores de cáncer de mama utilizan una especie de capa de azúcar para esconderse del sistema inmunitario y dificultar un poquito pues, la acción de los tratamientos. Y ahora os cuento por qué es positivo, ¿no? Bueno, es verdad que esta estrategia es conocida, ahora os voy a enseñar una de esas palabritas, A ver. sialilación, Ajá. sialilación, y lo que hace es que las células cancerosas sean menos visibles para las defensas del organismo y favorece un entorno pues, que protege al tumor. Es verdad que el estudio se ha realizado sobre 136 casos y reveló que cerca de 2/3 de los tumores presentan esta modificación. ¿Qué es lo que han descubierto los investigadores? Que cuando se bloquea este mecanismo, las células inmunitarias vuelven a infiltrarse en el tumor y gana eficacia. Por eso es una buena noticia, porque saben un poco cómo se está moviendo este tumor para poder afrontarlo, ¿no? Ujú. Aunque todavía es verdad que queda mucho camino por recorrer, el hallazgo abre pues una nueva vía
para mejorar la lucha contra, ya lo sabéis, uno de los cánceres más frecuentes en mujeres. En otras palabras, es verdad que hay algunos tumores que parecen llevar un disfraz de azúcar, ¿no? Podríamos decir, y tratar de pasar desapercibidos, pero los científicos han empezado a descubrir cómo se les puede quitar la máscara, ese disfraz, Nuria. Ahí está la buena noticia. Qué bien. Exacto. Ahí está la buena noticia. Así que nada, como siempre digo, pues la ciencia nos explica el mundo y la espiritualidad nos invita a sentirlo. Bueno, pues maravillosa como siempre, Cristina. Gracias por mantenernos informados y por traernos estas noticias, bueno, pues tan sorprendentes, porque siempre nos dejas con la boca abierta. La verdad es que es increíble, y además la cantidad de ellas que hay constantemente, ¿eh? Esto no para, no para. Sí. Es una sección muy rica en noticias. Además, se aprende muchísimo. Yo aprendo muchísimo simplemente de buscar noticias para traéroslas. Se aprende un montón, la disfruto mucho. Y luego, aparte, es muy, muy variada, ¿no? Porque igual podemos hablar de tecnología, podemos hablar de salud, podemos hablar de naturaleza. O sea que es una sección muy bonita. Qué bien, la verdad es que estamos encantados de que seas tú la encargada de llevar esta sección. Y bueno, pues contigo siempre aprendiendo, Cristina. Así que para todos aquellos que queráis seguirle la pista a Cristina Molina, ¿cuáles son tus vías de contacto? Pues mira, Instagram Cristina Molina Garrido y en X Pluma en la Sombra. Muy bien, pues compañera, hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene, Nuria. Recetario de salud en Canal del Misterio. Hola a todos, queridos amigos y amigas de este Canal del Misterio. Hola Nuria de nuevo, aquí estamos pues para seguir hablando de algo muy interesante, que es cómo la inflamación, cómo los alimentos pueden también contribuir al envejecimiento cerebral prematuro. De hecho, en octubre de 2005 se publicó en la prestigiosa revista de neurociencia editada por la Asociación de Neurociencia de Estados Unidos, una investigación que demostraba que una dieta rica en frutas y vegetales previene el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento cerebral. Y estos efectos preventivos fueron adjudicados a la riqueza de antioxidantes presentes, por ejemplo, en espinacas y en fruta. De hecho, el cerebro consume altos niveles de oxígeno y 1/3 de la energía del cuerpo, y es muy vulnerable a los radicales libres, ¿no? Hay más estudios que se han hecho. En un estudio publicado en la revista de Neurobiología en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la Universidad de Boston, se hicieron públicos unos estudios respecto a qué tipo de alimentos previenen la muerte oxidativa de las células cerebrales, ¿no? Y bueno, han dado unos resultados maravillosos en todos los sentidos, y para ello pues se puede de alguna forma incluir en nuestra alimentación aquellos alimentos que estos estudios han demostrado científicamente que pueden prevenir el deterioro cognitivo, el deterioro de la memoria, etcétera, etcétera. Yo os traigo hoy una ensalada que le he puesto el nombre de la eterna juventud para el cerebro, y que la recomiendo mucho a mis pacientes también, y son ejemplos, en este caso, pues de esos menús que podéis hacer utilizando esos alimentos que han demostrado tener esos efectos científicamente preventivos y sanadores en el cerebro contra el envejecimiento cerebral. Pues vamos a ver. Los ingredientes son muy sencillos. Lo que hacemos o necesitamos es tener 4 tomates rojos, grandotes, una cebolla roja, aproximadamente 100 gramos de pimiento verde, un puñado de aceitunas negras,
orégano en hojas, sal, pimienta, aceite de oliva virgen extra. Y la preparación es muy sencilla. Vamos a cortar los tomates en cuartos, más o menos. El pimiento lo vamos cortando en tiras también. Añadimos la cebolla en láminas finas. Ponemos todo en una ensaladera. Le vamos a espolvorear por encima con el orégano y sazonamos con sal marina, pimienta, aceite de oliva virgen extra y un chorrito de vinagre de manzana. El vinagre de manzana ya hablaremos más adelante, si queréis, sobre este maravilloso también alimento, medicamento, bebida que podemos tener ahí en nuestra alacena, en la cocina. Y luego decoramos la ensalada con las aceitunas y ya se puede servir. Y en este caso se puede tomar, por ejemplo, acompañando una comida, como una cena, si queremos cenar suavecillo, que de grandes cenas, ya se decía, están las tumbas llenas, y podemos complementarlo también, por ejemplo, ¿no?, con una buena infusión, por ejemplo, de jengibre con un poquito de canela, sobre las cuales ya hemos hablado, ¿verdad que sí?, en otro de los programas. Así que ya lo sabéis, y seguiremos hablando también más adelante pues de otros alimentos que son buenos no solo ya para el cerebro, sino para todo el cuerpo. Yo tengo una receta que llamo ambrosía emocional de fresa y aguacate. Fijaos qué nombre les he puesto. Se lo pongo para mis pacientes y amigos que así disfrutan más de todo ello. Y es fruto de mi experiencia a lo largo de estos años y de mi cariño por procurar dar salud, buenos consejos y autogestión precisamente a aquellas personas que así me lo solicitan. Hasta la próxima semana. Puedes seguir a Javier Ackerman en www.ackermannatura.com. Tu templo interior en Canal del Misterio. Puedes seguir a Ricard en Instagram como Ricard Salom Actor. Meditación con los 4 elementos. La tierra enraiza, el agua te limpia, el aire te eleva y el fuego transforma. Bienvenido a tu templo interior. Inhala por la nariz y exhala por la boca durante unos segundos. Siéntate con la espalda erguida, sin tensión, descalzo a poder ser. Apoya completamente la planta de los pies en el suelo. Cierra los ojos. Con cada exhalación, afloja y relaja tu cuerpo. Concéntrate en mis indicaciones. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Cambia la respiración. Inhala y exhala por la nariz. Continúa con la espalda erguida, pero sin tensión. Mantén la planta de los pies bien apoyada en el suelo. Ojos cerrados. Inhala por la nariz llenándote de aire y sintiendo tu cuerpo. Exhala despacio por la nariz aflojando, soltando, relajando todo tu cuerpo. Conecta con el elemento
Elemento tierra. Imagina que tus pies tienen raíces, como las de un árbol. Unas raíces que te llenan de nutrientes y te agarran al suelo aportándote seguridad. Inhala por la nariz como si llenaras tus pulmones desde las raíces de tus pies. Y exhala por la boca soltando el peso de tu cuerpo, aflojando tu cuerpo. Conecta con el elemento agua. Imagina tu interior como un gran mar lleno de vida contenido en tu cuerpo. El elemento agua representa el mundo emocional, la intuición y la capacidad de adaptación. Inhala de forma continua y suave. Exhala por la nariz sin hacer pausas, imitando el vaivén rítmico y constante de las olas del mar. Conecta con el elemento aire inhalando profundo, sintiendo tu pecho, expandiendo tus costillas al máximo. Retén el aire 3 segundos sintiendo el espacio interior. Exhala como un suspiro suave. Repite esta respiración unos segundos más. Inhala profundamente, sintiendo tu pecho. Expande las costillas al máximo. Retén el aire 3 segundos, sintiendo el espacio interior. Exhala como un suspiro suave. El elemento aire representa el plano mental, la libertad y el flujo de la vida. Conecta con el elemento fuego para encender tu luz. Eres vida y transformación constante. Inhala de forma energética por la nariz, encendiendo tu plexo solar, la boca del estómago, justo al final del esternón. Exhala con fuerza por la boca, liberando calor y transformando tu energía. Inhala por la nariz y exhala por la boca, imitando el sonido de una locomotora, sin prisa pero profundamente. Inhala y exhala relajadamente por la nariz, escuchando este breve resumen de los 4 elementos de los que estamos hechos. La tierra son las raíces en el suelo, paz en el centro. El agua es el fluir con la vida, sanar desde el corazón. El aire es el silencio en la mente, libertad en el alma. El fuego es la fuerza que transforma el miedo en poder. La tierra firme me da su hogar. El agua clara me enseña a fluir, el fuego vivo me hace soñar y el aire libre me invita a vivir.
Quédate en silencio un minuto con el eco de los 4 elementos de esta meditación. No hagas nada más que estar presente, aquí, ahora. Inhala y exhala por la nariz relajadamente. La tierra firme me da su hogar. El agua clara me enseña a fluir. El fuego vivo me hace soñar. Y el aire libre me invita a vivir. Tierra, agua, aire, fuego. Comienza a mover los dedos de tus manos y de tus pies. Siente la ropa sobre tu piel y el espacio que te rodea. Toma una última inhalación profunda, estirando los brazos hacia el cielo. Exhala bajando las manos al pecho con las palmas juntas en señal de gratitud. Y a tu propio ritmo, abre los ojos. Espero que hayas conectado con los elementos y que termines esta meditación con más energía, paz y vitalidad. Gracias por escucharnos. Namaste. Rescate Animal en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí con Cristina Cuesta. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Nuria, ¿cómo estás? Pues yo encantadísima de que estés de nuevo aquí con nosotros y preparada para que nos cuentes esas historias que nos vas a contar hoy. Claro que sí. Pues hoy traigo una historia muy reciente de una gatita que nos dieron aviso un 13 de agosto, que fue de este año, hace muy poquito tiempo, de una gatita que se encontraba en un barrio de Valencia, ¿Sí? que es San Marcelino la Torre. Uh-huh. Y nada, era una gatita que me comentaron que había sido abandonada 2 veces, en 2 ocasiones. La primera de ellas, ella vivía con una familia y bueno, parece ser que se mudaron y la dejaron en la calle. Vaya. Entonces ella tuvo que buscarse la vida como pudo. Uh-huh. Y bueno, estaba por el barrio y tal, y bueno, y se arrimó a un taller de carpintería que había por la zona. Y bueno, y el señor pues le daba de comer, agua, de vez en cuando se colaba entre las maderas, entre todo lo que tenía ahí, los muebles y tal, Uh-huh. y nada, y la dejaban de vez en cuando, tampoco mucho, pero bueno, intentaba colarse, a guarecerse ahí dentro. Y nada, y recientemente el taller cerró y la dejaron fuera otra vez. Madre mía.
La verdad es que sí, es una gata de 12 años, una gata mayor, Ujú. con problemas de movilidad en las patitas de atrás. Entonces, claro, me llamaron los vecinos de la zona, muy preocupados, diciendo que bueno, que la pobre gata, que la veían cada vez apagarse más. Sí. Así es que nada, yo dije, pues nada, por supuesto que nos ponemos manos a la obra y a luchar para sacarla de la calle. Ujú. Y la verdad es que fue una sorpresa increíble, porque se publicó, creo recordar que el mismo 13 de agosto Sí. y el 14 ya una familia de Madrid Anda. ya llamó, ya contactó. Sí, sí, es Qué impresionante bien. porque no es sí, sí, no es lo habitual, y más un gato adulto, sobre Ujú, todo cuando son chiquitines, que son bebés, pues sí, porque la gente les llama más la atención, pero ujú. una gata adulta y sobre todo anciana, pues la verdad es que contactaron y una familia de Madrid que dijeron que tenían 4 gatitos y una de ellas, bueno, sufrió de un tumor y tal, y solamente les duró 4 añitos, así Sí, es que decidieron, vieron el caso y bueno, se enamoraron de la gatita sí. Qué bonito. y ahora está pues en Madrid felicísimamente adoptada, Ujú. encantada de la vida y bueno, y estamos muy contentos. La verdad es que ha sido un caso muy reciente, pero además sorpresivamente que se ha dado un resultado positivo muy rápido. Rápido, rápido, sí, sí. Porque muy rápido, es que fue de un día al otro, estábamos muy contentos. Las cuidadoras de la gatita, bueno, pues no se lo podían ni creer, Claro. porque no es habitual, por desgracia no Ujú, es habitual. ujú. ¿Vosotros hacéis algún tipo de seguimiento? Sí. Nosotros siempre hacemos seguimiento porque, a ver, nosotros lo primero que hacemos es enviar un cuestionario Ujú. de preadopción, ya sea canino o felino. Entonces, claro, allí pues nos dan unas respuestas muy generalizadas. Sí. Pues ha tenido animales antes, de qué falleció su animal, si es que ha tenido, considera importante la esterilización, qué tipo de alimentación le facilitaría al animal. Entonces es una idea aproximada, digamos, de cómo es la persona que quiere adoptar. Ujú. Posteriormente nosotros hacemos una entrevista telefónica o una videoconferencia o, si se nos da la ocasión, visita al domicilio Sí, para ver pues eso, cómo tienen todos, si claro. es en caso de gatos, si tienen protegidas las ventanas, terrazas, balcones con redes, Ujú. porque sabemos que los gatos sobre todo, pues eso, intentan trepar y pueden fácilmente caer, Sí. y luego ya pues se prepara un contrato de adopción. Y ya, pues nada, luego posteriormente pues pedimos fotos, preguntamos cómo están y bueno, y normalmente, a ver, suele ser bastante positivo el resultado. La verdad Ujú. es que sí. Qué bien, qué bien. Y otra pregunta que tengo yo, Cristina, ¿cómo hacéis para coger al animal? Porque aún un perro, bueno, pues más o menos vamos, es más fácil, ¿no? Que un gato, con lo esquivos que son, ¿cómo hacéis para cogerlos? Bueno, depende. Hay gatos que sí, que son normalmente los abandonos, suelen ser gatos dóciles, a no ser que lleven mucho tiempo en la calle y ya hayan cogido miedo, pues por ataques de otros gatos, por encontrarse desubicados. Sí, En sí. caso de que sean animales dóciles, nada, simplemente es coger un transportín, ganarte su confianza, ponerles de comer y ellos normalmente es fácil el rescate. Ah, En ujú. los que son comunitarios, que son los típicos gatos que son pues eso, más fieros porque a lo mejor lleva mucho tiempo en la calle Sí, o claro. descienden de generaciones anteriores de gatos, Ujú. digamos, de la calle, se utiliza normalmente la jaula trampa. Ajá. Una jaula trampa es una jaula alargada que tiene una entrada y una salida, se les pone comida al fondo, tiene Ujú. como un pedal, entonces el gato cuando pisa el pedal se cierra automáticamente y es la única forma que hay de Claro, capturar ese tipo de claro, gatos. claro, claro, Y claro.
Y con los perros, pues a ver, los perros necesitan de un seguimiento. Los perros, hay perros que son muy difíciles de Sí. rescatar porque son muy desconfiados, tienen mucho miedo. Ujú. Entonces se les hace un seguimiento normalmente de alimentarlos todos los días a la misma hora, en Ujú. el mismo sitio, con algún tipo de sonido característico para que el perro lo relacione con comida. Sí. Se coloca también jaula trampa. Ujú. Y es cuando que hay muchas jaulas trampa con mando a distancia hoy por hoy. Ajá, vaya. Porque claro, si claro, sí, porque hay muchos perros que simplemente el hecho de ver a los humanos ya les produce mucho miedo. Sí. Entonces es cuestión de alejarse. Hay muchas veces que nos metemos en los coches Ujú. sin perderlos de vista y cuando vemos que entran, pulsamos ese mando a distancia y es como se capturan. Qué bien. Pues bueno, pues es que era una intriga que tenía yo. Digo, ¿cómo lo harán para cogerlos? Porque claro, es que hay cada caso por ahí que pues habéis tenido que ver de todo, claro. De todo. Lo que pasa es que, claro, nosotros nos faltan, por ejemplo, medios, entonces jaulas de ese tipo no tenemos. Nos toca siempre pues pedir ayuda a grupos de rescate o a rescatistas que sí que tienen todo tipo de Ujú. jaulas con mando a distancia, sin mando a distancia, en fin. Todo esto es como una cadena de unión entre Claro, varias personas claro. para conseguir, pues eso, que los animales salgan de una mala situación Ujú. y puedan encontrar una buena familia. Ujú. Por eso es tan importante también las donaciones, ¿verdad? El que la gente apoye lo que vosotras como asociación estáis haciendo y bueno, que la verdad es que no tiene precio lo que hacéis. Bueno, la verdad es que es muy sacrificado, es constantemente el teléfono recibiendo avisos, difusiones de animales perdidos, bueno, de todo. Ujú. Entonces, claro, las administraciones no nos ayudan, Ujú. entonces, claro que sí, las donaciones son no importantes, sino vitales Claro. para que podamos seguir continuando con la labor de Ujú. esa ayuda a esos animales que tanto lo necesitan. Sí. Bueno, pues otra historia más con final feliz. Sabemos que hay muchas otras que no tienen este final feliz, pero bueno, para eso estamos aquí nosotros, para hablar de estos casos, de estas nuevas oportunidades que han recibido estos animales rescatados y para concienciar a todo el mundo que nos escucha de que adopte y de que apoye a estas asociaciones que tanto trabajo hacen y tan buen trabajo hacen. Cristina, ahora antes de marcharte, danos tus vías de contacto. La gente, ¿cómo puede pues ser socia de la asociación o cómo puede colaborar de alguna forma con ella? Bueno, nosotros tenemos redes sociales. En Facebook estamos como Asociación Defensa Animal Torrent _ADAT. Luego estamos también en Twitter, esa ADAT Asociación, en Instagram también lo mismo. Y bueno, y para donaciones, pues ahí en las redes está nuestro número de cuenta. Y luego por Bizum tenemos un código ONG que es el 00815, que accediendo al banco a donativos, donaciones y marcando ese código aparecemos nosotros automáticamente. Entonces, pues cualquier cosa, 1 euro, 5 euros, 10 euros, cualquier cosa, Claro. nos vendría estupendamente bien, claro que sí. También tenemos un grupo Teaming que solamente por 1 eurito al mes, que bueno, que pensándolo bien, pues nos gastamos con un café más. Entonces, al mes solamente 1 euro, Sí. pues nos ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ujú. Repite de nuevo el código para el Bizum. ¿Era 0815? Es 00815. 00815. Vale, perfecto. Eso Muy bien. eso es. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, Cristina, gracias por traernos, bueno, pues de esta forma ese rayito de esperanza para todos los animales que están en la calle y que están abandonados y que, por supuesto, se merecen una vida mejor y nosotros podemos dársela. Así que gracias por esa labor tan bonita que haces y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros y a ti y a todas las personas que están escuchando. Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, pues ya estamos aquí envueltos en esta atmósfera tan etérea y, por supuesto, pendientes y expectantes por ver cuál es la historia que nos trae esta noche Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Muy buenas noches, Nuria, y muy buenas noches a todos. Cuando tú quieras. Nuria, hoy traigo una historia que te prometo que a mí me ha dejado muy pensativa y espero que a todos vosotros también, porque siempre hablamos de cuando nuestros seres queridos nos mandan señales, pero es verdad que esta me ha dejado perpleja porque imagínate que la señal que te envía tu ser fallecido cambia por completo la perspectiva de la persona que tú has conocido. Es que, pero bueno, cuento la historia y luego ya comentamos. Vale. Mira, esta historia la contaba una amiga nuestra del programa que nos escucha. Bueno, ella nos cuenta que su padre falleció con esclerosis múltiple y que, bueno, que ella, desde que tenía uso de razón, siempre había visto a su padre pues muy frágil porque la enfermedad le apareció muy pronto. Pero bueno, dice que la iba sobrellevando hasta que ya no pudo más y ya falleció. Y dice que, claro, desde que tenía uso de razón siempre era su madre la persona fuerte de casa, por decirlo de alguna manera, con fuerte sobre todo físicamente. Dice, la persona fuerte de casa era mi madre y mi padre, dice, pues claro, como siempre estaba enfermo y siempre, dice, cuando le daban los brotes, iba cada vez decayendo, dice, hasta que llegó un momento, dice que se pasó muchos años en cama. Y bueno, dice pues que la imagen que tenía de padre, dice, falleció, dice, lo pasamos todos muy mal, claro, cuando pierdes un padre es un padre. Claro. Y dice, lo pasamos todos fatal, dice, y mi madre, dice, egoístamente pensándolo, dice, fue una liberación para ella, porque se había pasado esclava de mi padre una vida entera, dice, o sea, ninguno de mis hermanos ni yo recordábamos un momento donde nuestros padres salieran a tomarse algo de tranquilidad, de tal, dice, porque como mi padre siempre estaba enfermo, dice, pues fue como un poco liberación de, bueno, pues él ya descansa, ya no va a sufrir más, y mi madre va a descansar y ahora tenemos que pensar en ella, ¿no? Sí. Y dice que, bueno, que pasó el tiempo y de repente ella se notó como que caía como en una depresión, dice, y era como, dice, una depresión, dice, sentía como muy, 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 muy dentro la muerte de mi padre. Era como de arrepentimiento, porque aunque él estuviese enfermo, nunca se había dado la oportunidad de estar con él, de tratar con él, o sea, no de tratar con él, sino de, aunque él estuviera enfermo, yo he podido ir a contarle mis cosas, que él me las contase, y dice, pero era como de está enfermo, lo dejamos ahí porque, ¿sabes? Como que empezó a sentirse mal por no haber estado con su padre de manera más espiritual, ¿no? Como más cercana, más, dice, aunque yo estaba allí, iba, papá, ¿qué tal estás? Dice, pero claro, teníamos todos esa imagen de mi padre enfermo que era, y dice, claro, me creó como un sentimiento de culpa de que toda la vida habíamos visto a mi padre casi que como un lastre. Dice, cuando en verdad era mi padre, había sido un padre maravilloso porque él, dentro de sus limitaciones físicas, nos había ayudado siempre en todo lo que podía y tal, ¿no? Dice que bueno, que entró ahí en una vorágine de pensamientos y de cosas y dice, y bueno, dice, pues un día sí que pensé, digo, voy a pedirle una señal porque yo me siento tan culpable que a mí me gustaría que él supiera que yo me siento así de culpable, pero que en verdad me hubiera gustado vivir otra vida con él, ¿no? Sí. Y dice que le dijo, jo, papá, si me perdonas con todo esto, me gustaría recibir una señal tuya. Dice que bueno, pasó un mes, 2 meses y la señal no llegó nunca. Y dice que después de 1 año de pedir la señal, dice, cuando yo ya un poco me olvidé de eso, empecé un poco pues a dejar esos pensamientos de lado y decir, bueno, pues ya está, ya no lo puedo cambiar porque él ya no está. Y no lo puedo cambiar, dice que se fueron de vacaciones, dice, cuando más relajada estaba me quedé dormida, dice, y me sueño con mi padre en una piscina saltando, tirándose de un trampolín. Dice, vamos, una idea. Dice, lo estaba viendo en el sueño y dije, no me puedo creer, dice, un hombre enérgico, dice, en el sueño aparecía como un poquito más joven.
dice, súper enérgico, nadando en la piscina, feliz, dice, y de repente me miró, me sonrió y me dijo que todo está bien. Dice, ¿me ves? ¿Me ves lo feliz que estoy? ¿Me ves lo bien que estoy? Wow. Así que dijo, quédate tranquila que mira lo bien que estoy. Dice que en ese momento se despertó y dice que, claro, empezó a llorar, a llorar, a llorar. Dice, claro, dice que me cambió para siempre la percepción de mi padre, porque, claro, siempre lo había visto enfermo. Dice, y verlo así, con esa energía, bañándose, tirándose de un trampolín. Dice, vamos. Dice, es como si mi padre me hubiese querido decir, oye, que a mí también me hubiera gustado compartir esto contigo y no pudimos, pero Claro. mira, ahora ya sí que lo vamos a compartir porque lo vamos a tener aquí un recuerdo de los dos. Ujú. Divirtiéndonos en la piscina y jugando juntos y yo saltando y que tú me veas lleno de vida Qué bueno. y de energía. Y bueno, nos comentaba que bueno, que fue la señal más bonita y más especial que ha tenido en su vida. Ujú. Soñar, dice que ya nunca más volvió a soñar con él, pero que como que ese sueño lo reconcilió, como dice, y es que ahora mismo solo lo recuerdo así, jovial, disfrutando en la piscina, dice un recuerdo y por eso, Nuria, digo, ha sido una de las historias probablemente que a mí más me fascinen. Ujú. Y mira que hemos contado historias bonitas, tristes, Sí, de sí. todo tipo, pero esta de cómo un ser querido puede hacer que para que tú seas feliz, crearte un recuerdo. Es que es súper maravilloso. Es que es increíble, es que es maravilloso. Sí. Que te haga creer, o sea, a ver si sé explicarme lo que quiero decir. Que una vez que se hayan ido, solo quieran estar con nosotros y que creen en tu cabeza un recuerdo Ujú. así. No sé, me parece maravilloso. No sé qué opines tú. Bueno, realmente no lo veo como un recuerdo. Yo lo veo como que ella viajó al astral. Él probablemente también se acercó a este plano y pudieron tener esa vivencia juntos. Vamos, lo tengo clarísimo. Está clarísimo. A mí me parece maravilloso. Maravilloso. Todo lo que tenga que ver. Y además, es bueno que recordemos que a través de los sueños ellos nos entregan muchos mensajes también. ¿Mm? Esto es así. La verdad, es cierto, es cierto. O sea, es cierto, lo digo desde las experiencias que yo he tenido Claro. soñando Ujú. con personas que ya no están, Sí, seres queridos míos. sí. Y es verdad que hemos contado historias, pero yo en mi caso personal, es verdad que luego te despiertas, bueno, depende un poco. Despiertas con un poco triste porque vuelves a esta realidad y no están, pero también feliz porque has estado en esa realidad con ellos. Exactamente. Sabes que están, que aunque no los veas, porque es lo único que ha cambiado, que no los ves. No los puedes ver ni tocar. Pero los sientes en tu corazón y sabes que están ahí. Ujú. Es que sabes que están ahí. Porque hemos perdido esa facultad de sentir esa energía tan sutil. Pero si la tuviéramos despierta, o incluso si la entrenáramos, si nos entrenáramos para tener esa capacidad de captar estas energías más sutiles, los notaríamos perfectamente. Aún así, de vez en cuando, ¿quién no ha tenido de repente un escalofrío? Cuando Es verdad. estaba, yo qué sé, haciendo cualquier cosa, preparando la cena, por ejemplo, y estaba todo cerrado y no ha sido ninguna corriente de aire que de repente te haya dado y de repente, un escalofrío, o como si te soplaran en la nuca. Y estos son en parte ese tipo de señales que ellos también nos envían. Efectivamente. Uh-huh. Así Efectivamente. que esto es maravilloso de vivir y, por supuesto, de compartir. Porque si solamente Pues sí. lo vivimos y nos lo quedamos para nosotros, pues la verdad es muy bonito, es muy reconfortante, pero aquí cuando realmente esto va cobrando una buena dimensión es cuando se comparte. Cuando se comparte y cada vez se va haciendo más grande y va abarcando a más gente. Y a más gente va tocando, más almas van tocando y más almas despiertan. Y de eso se trata. Efectivamente. De encender lucecitas. Correcto, correcto. Bueno, pues
preciosa la historia, la verdad, preciosa, Nuria. Gracias, como siempre, por traernos ese rayito de esperanza. Y ahora tus vías de contacto. Bueno, amigos, pues lo primero, gracias a ti, como siempre, y a todos los que nos escuchan y hacen cada día y nos cuentan, se acercan a nosotros y nos cuentan estas historias para Por que supuesto. las contemos. Uh-huh. Y bueno, pues mis vías de contacto, os dejo mi correo, ya sabéis que si me queréis escribir, ahí estaré para contestaros a todo. Y es nuripb81@gmail.com. Muy bien. Pues, Nuria, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Nuria. Escucha el mensaje del cielo. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Escucha el mensaje del cielo. Qué ganas tenía yo de estar aquí a tu lado, Juan Perdomo. Muy buenas noches, Nuria, y yo también. Ya sabes que yo disfruto infinitamente estando aquí pegadito a tu lado, con tu energía, con tu calorcito. Bueno, cuando llega agosto no hay programa, pero ya, No, ya somos cuando va listos llegando y el ahí veranito, nos vamos de vacaciones. sí, a la fresca con el botijo y el gazpacho. Eso. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo ha ido la semana? Pues mira, fenomenal, Juan. Fenomenal. La Ujú. verdad es que contentísima, haciendo Ujú. cosas nuevas, cuidándonos, que de eso se Ujú. trata. Sí. Y bueno, y deseando que llegara el día de hoy para estar de nuevo juntos aquí, fíjate. Pues nada, aquí estamos. Ha llegado y aquí estamos. Oye, Así que que, tienes la dime. voz malita porque estás malito, Sí, ¿eh? Así que sí, gracias mira. por estar aquí a pesar de todo, Juan. No me lo pierdo yo esto, ¿eh? Ya tengo que estar yo muy, muy grave yo para perderme yo esto. Nada. Aquí, mira, con infusiones, con agüita Ay. y feliz de la vida. Ay, es Sí, que te sí. imagino con el termómetro en la boca, la bolsa de agua caliente en la cabeza, agua Bueno, fría, mejor dicho. no, No es tanto, ¿no? no tanto, afortunadamente no tanto. Pero sí, infusiones sí. Que yo que soy muy, muy, muy hierbita, yo no sé si nuestros amigos lo saben, seguro que sí, porque también son bastante. Sí. Pero yo recomiendo muchísimo y a mí me está ayudando muchísimo para todo lo que tiene que ver con congestión y cuando tienes así como mucosidad y demás, Nuria, agüita de orégano y tomillo, mano de santo. Sí. Así que, La verdad es que tenemos una suerte brutal porque teniendo un especialista como es Javier Ackerman, que nos hombre, habla de todas estas recetas naturales para estar sanos, ¿no? Y ya te para digo. prevenir, que es lo mejor de la salud. Sí, El prevenirla, ¿eh? El prevenir sí, el no caer enfermos. Porque una vez estás enfermo, total. pues claro, hay que cuidarse, pero es que antes también para no caer, ¿eh? Claro, es lo ideal. Yo me Claro, acuerdo de este hombre, Ramón Sánchez Ocaña. Bueno, yo creo que nos acordamos todos, más ¿no? De vale aquel programa tan prevenir. fantástico. Sí, Sí, qué sí, maravilla. Y sí, desde sí, luego, la prevención es lo mejor. sí. No sé si era, no me acuerdo quién era, pero había un filósofo, no sé si era Paracelso, bueno, que decía que tu alimento sea tu medicina. O Ajá. sea que hay que cuidarse, alimentarse bien y prevenir. Y bueno, pues si aún así nos toca algo, pues bueno, remedios naturales en la medida de lo posible. Ujú. Pues sí, Sí. efectivamente. Muy Ujú. bien. Yo te tengo que decir que Ujú. yo sí soy de hierbas porque Ujú. siempre me han gustado. Evidentemente amo la naturaleza, como no voy a amar las hierbas, pero yo las utilizaba más de otra forma, ¿eh? Más Ujú. a un nivel mágico, más. Ujú. También. Pero me estoy acostumbrando ahora a mis Ujú. infusiones. Qué rico. Ay, Sí, que sí. sí. Y ahora me estoy tomando todas las mañanas una infusión de té verde Ujú. con regaliz y menta, que está de buena. Maravilloso. ¡Ay, qué buena Sí. que está! ¡Ay, ese sabor Pues del ya. regaliz, cómo me gusta! Que es así Sí, un qué poco rico. dulcecito.
y que además me recuerda, ¿tú te acuerdas de ese regaliz que era un tronco de madera? Total. Que Sí, lo hombre. chupábamos cuando éramos pequeñitos. Y nunca se acababa, además. Nunca. Y lo metías al bolsillo y lo sacabas y otra vez a chupar. Qué rico, qué rico. Sí, Sí, sí. sí. Ay, Soy qué muy fan bueno. también. Qué bueno, me Ujú. encantaba a mí eso. Bueno, pues a eso Sí. sabe. Me recuerda, Qué me rico. transporta ahí, todos Ujú. los días. Y es una Qué bueno. maravilla. Sí. Sí, de verdad que sí, es riquísimo cuidarse. Además, es eso, es sabroso. Mm, Cada uno, claro, van gustos, ¿no? Pero cada uno claro. que elija la infu, la hierbita Ujú, que más le motive, que más le guste. ujú. Pero es importante y están ahí, ¿no? Es un regalo que nos da la Madre Tierra. Sí. Así que a tomar muchas agüitas, muchas infusioncitas Ujú, y a cuidarse, que tenemos mucha vida por delante. ujú. Fíjate, hasta el café filtrado Ujú. también es Sí, buenísimo. No deja de ser otra infusión, claro, por supuesto. evidentemente. Bueno, pues tiene Ujú. muchas propiedades. Hay que Ya saber, lo creo. evidentemente, antes de tomarlo, si lo puedes tomar o no, porque cada uno Ujú. tiene sus patologías, ¿no? Pero, Ujú. por ejemplo, el café es muy bueno para el hígado. Es buenísimo. Sí, O y es sea muy que... preventivo también de muchísimas cosas. Ujú, Y aparte, incluso creo que a nivel neurológico, sí. creo que también tiene alguna, no sé, leí un estudio y a lo mejor meto la pata, pero juraría que era para la prevención del Alzheimer. Juraría Fíjate. que tenía también sus particularidades y sus aptitudes, así Ujú. que, y qué rico está el café, ándale, Ay, ¿no? sí. Sí, Ay, por sí, favor. sí. Bueno. Bueno, a ver, que nos hemos puesto aquí en plan arguiñano Ay, con Dios. nuestras Sí, cositas. la verdad. Y aquí, como siempre, Infusión para nos- arriba, infusión para abajo, pero ya te aquí digo, estará todo el mundo deseando que ya empecemos y que le digamos, bueno, bueno, más bien que le digas tú, Juan, cuál es el ujú. consejo de la semana que viene. Así que, ¿qué herramienta vas a utilizar? Pues mira, nuestro maravillosísimo y amadísimo tarot de Marsella, y Ujú. venga, a por el consejo de la Ah, semana. pues vamos a por ello, a ver qué dicen las maravillosas cartas de Juan Perdomo para la semana que viene. ¿Qué tal ha ido, Juan? Pues ha ido muy bien y bastante traído al asunto que estábamos comentando, Nuria, porque fíjate que tenemos aquí el arcano 3, el arcano de la emperatriz, que para empezar yo creo que el primer consejo que da esta carta es autocuidado, nutrición y Desde autocuidado, luego, porque, sí, porque es la carta de la mamá, de la Ujú, nutrición, de la madre tierra, ujú. también por supuestísimo. Entonces lo primero es que esta semana... Siempre hay que hacerlo, pero esta semana mucho enfoque, Nuria, en nuestro cuidado personal, no solamente el físico, también el emocional, el Claro. entorno, etcétera. Sí. Ujú, Entonces, ese es el primer consejo que nos damos. Conexión con la naturaleza también, Nuria, que salgamos a respirar en la medida de lo posible, ujú. aire puro, que dejemos que también el entorno nos atrape, nos inspire. Y también es una carta que nos habla desde la tranquilidad y desde el amor propio, porque también Sí. obviamente está relacionada con el amor propio. Ujú. Nos habla, Nuria, de la productividad, pero eso, desde el placer, desde el amor propio, Sí. la creatividad. Esta semana es como aquello que te motive, dale prioridad. A veces es verdad que tenemos que hacer cosas, bueno, pues por trabajo, por responsabilidades, pero en la medida de lo posible, esta semana es como aquello con lo que tú conectes, aquello con lo que tú dirías, esto cuando yo hago esto, siento que estoy conectando con mi amor propio, pues démosle mucha prioridad a esto. También es verdad que esta carta nos habla como consejo, Nuria, de a un nivel más material, digamos, o más práctico, el flujo económico. La emperatriz nos dice, a ver, ¿estás conectado realmente con la abundancia? Porque la emperatriz es fertilidad, es la voluptuosidad de la naturaleza, es esa naturaleza que no para de crear, de parir, plantas, flores, animales, todo. Sí. Entonces está conectada con esa idea de la abundancia. Ujú. Por tanto, a nivel económico o material, Nuria, el consejo para esta semana podría ser mirar si tenemos algo que pueda estar parándonos de alguna manera ese flujo económico. También, incluso yo diría, hacer algo que pueda facilitarme, Nuria, el trabajo.
tomar decisiones, vuelvo a lo mismo, desde el placer y la tranquilidad, pero tomar decisiones que a lo mejor me permitan crecer. A lo mejor, por ejemplo, para muchas personas puede ser la semana, Nuria, de plantearse buscar un cambio de empleo, de permitirse, ¿por qué no?, soñar a lo grande, no resignarse, no conformarse, Nuria, saber que siempre podemos tener más, pero no por un tema de ambición, sino por un tema de superación. Entonces, aquellas personas que a lo mejor no tengan un trabajo en este momento o tengan un trabajo pero no acabe de gustarles, ya no solamente por un tema económico, sino por la propia satisfacción, porque ya sabemos que hay muchísima gente que tiene un trabajo bien pagado, pero no está bien, no es feliz. Pues que conectemos con eso, porque al final el resumen del consejo esta semana es que nos permitamos florecer, que expresemos el amor, el afecto, nuestro autocuidado, el cuidado de los demás, todo eso, y que nos prioricemos, ¿vale? Y es una carta que nos va a ayudar muchísimo a expandirnos esta semana, pero claro, la emperatriz, bueno, todos los arcanos yo creo, nos piden un trabajo con ellos, ¿no? Sí. Nos piden que lo integremos ese arcano y que lo pongamos en práctica, ¿vale? Es decir, que lo que viene, el consejo de la semana es, vienen cosas muy buenas, pero también actívate tú. Claro. Vaya, en definitiva, ¿vale? Como se suele decir, que yo soy muy fan del refranero español, a Dios rogando y con el mazo dando. Ole. Esta semana, Sí. ¿vale? Sí. Muy a bien. ponerse las pilas. Exacto. Muy bien. Fenomenal. Bueno, pues lo dejamos aquí. Desde luego, ya sabes que siempre seguimos al pie de la letra los consejos que nos das, Juan, y nos sirve muchísimo para estar preparados para la semana que viene. Así que ahora, antes de marcharte, tus vías de contacto. Claro que sí, aquí estamos en mi correo electrónico, que es farotarot@gmail.com, en el teléfono 691-402-203 y en redes sociales y YouTube, pues como Juan Perdomo. Compañero, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Nuria. Escucha el mensaje del cielo. ¿Qué tal, familia? ¿Qué tal? ¿Lo habéis pasado bien? ¿Habéis disfrutado con el programa? Bueno, esperamos que sí, que sea así. Y que estáis deseando, como nosotros, que llegue la semana que viene para poder estar juntos de nuevo. Por cierto, la semana que viene será el último programa de la temporada. Ya no regresaremos hasta septiembre. Digo esto con una pequeñita lagrimilla en el ojo derecho de tristeza, porque vamos a echar mucho de menos el hacer esto, pero también tengo que reconocer que tengo otra lagrimilla en el ojo izquierdo de alegría, porque también nos merecemos este descanso. La verdad es que ha sido un año muy intenso, hemos trabajado muchísimo y sobre todo acabamos la temporada con la sensación de estar muy orgullosos de lo que hacemos. Y por supuesto muy orgullosos de todos vosotros, que le dais sentido a esto y que siempre nos mostráis todo vuestro cariño. Samael, Alfredo, Paqui, Clary, Marco Antonio, Lola. Bueno, y es que no pararía, porque es que sois tantos que la verdad es una gozada el tener a gente, a almas tan bonitas, pendientes de nosotros y disfrutando con nosotros y aprendiendo con nosotros, que eso es lo que más nos encanta. Así que bueno, dicho esto, vamos a acabar el programa de hoy y vamos a por la frase de la semana. Hoy es un buen día para poner límites sanos, para soltar lo que ya no suma y para volver a ti. Tú eres tu hogar. Elígete, cuídate y ámate. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.
Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.